proclamó la muerte de Dios y con ello hizo temblar los cimientos del mundo filosófico. Soñó con un superhombre, pero él mismo terminó sus días en el silencio y el olvido. Despreciaba a las multitudes, pero se convirtió en una figura de culto para generaciones enteras. Hoy narramos la historia de Friedrich Nietzsche, un hombre que no solo planteó preguntas que sacudieron los fundamentos de la moral, la fe y el poder, sino que vivió como si cada uno de sus días fuera un manifiesto filosófico. Nos adentraremos en las razones de su rechazo al cristianismo y por qué calificó la moral como una peligrosa ilusión. Descubriremos cómo la trágica historia de su amistad con Wagner se transformó en una profunda ruptura filosófica. Exploraremos qué significaba realmente el superhombre a los ojos de Nietzsche y por qué es una imagen radicalmente distinta a la que más tarde se apropiaron los ideólogos del Tercer Reich. Veremos cómo la enfermedad y la soledad marcaron los últimos años de su vida. De qué manera su hermana reescribió su legado y por qué su filosofía resuena todavía hoy como un desafío para todo aquel que no teme pensar por sí mismo. Este no es un simple relato sobre un filósofo. Es un viaje a la conciencia de un hombre que luchó toda su vida por el derecho a la lucidez y nos dejó textos en los que cada uno puede encontrar libertad, miedo, revelación y dolor. Propone en los comentarios temas para futuros episodios y suscríbete al canal. Historias para el alma se publican aquí cada día. Erken. Una juventud bajo el signo de la música y la fe. La pequeña aldea de Erken, perdida entre los paisajes llanos de la Sajonia prusiana, no conocía la fama, no había acogido a reyes ni atesoraba grandes leyendas. Fue aquí, entre la casa pastoral, humildes edificaciones y la iglesia luterana, donde el 15 de octubre de 1844 nació un niño destinado a remover los cimientos de la filosofía occidental. Lo llamaron Friedrich Wilhelm en honor al rey de Prusia, Friedrich Wilhelm IV, cuyo cumpleaños coincidía con el suyo. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era un pastor luterano y preceptor en la corte ducal de Altenburgo, un hombre de gran erudición, elocuencia y un notable talento musical. Su madre, Franziska Oehler, provenía de una familia de clérigos y maestros de escuela, y se distinguía por su carácter firme, su mente práctica y una profunda religiosidad. Los primeros años de Friedrich transcurrieron en una atmósfera de calidez, modestia y lectura devota. En el hogar reinaban la disciplina y la espiritualidad. La vida cotidiana estaba impregnada de los rituales de la fe y la lectura de la Biblia. Por las noches, el padre solía tocar el piano, leer en voz alta las escrituras o conversar con su hijo, como si lo preparara para una vida de servicio espiritual. Era difícil imaginar un futuro distinto para un niño criado en el seno de la tradición protestante y rodeado de mujeres estrictas pero amorosas. Sin embargo, esta armonía se reveló frágil y efímera. Cuando Friedrich tenía apenas 4 años, su padre enfermó repentinamente. Lo que comenzó con dolores de cabeza y pérdida de coordinación, derivó en la ceguera, la pérdida del habla y convulsiones. Investigadores modernos sugieren que Karl Ludwig padecía un tumor cerebral o una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. La enfermedad avanzó con una rapidez implacable y, en julio de 1849, falleció a la edad de 36 años. Menos de un año después, murió también el hermano menor de Friedrich, Joseph, con apenas 2 años. Estas pérdidas tempranas forjaron en el niño un sentimiento de pérdida irreparable, una suerte de fatalidad metafísica que lo acompañaría toda su vida. Huérfano de padre, Friedrich se convirtió en el único hombre de la casa, rodeado por su madre, su abuela y 2 tías. La crianza exclusivamente femenina, rigurosa pero afectuosa, dejó una huella indeleble en su carácter. Se volvió reservado, introspectivo, aprendió precozmente a ocultar sus emociones y a buscar consuelo en los libros y la música. Con solo 7 años ya escribía poemas, esbozaba fragmentos de sermones y soñaba con una misión elevada. Su primera gran pasión fue la música.
Emulando a su padre, aprendió a tocar el piano de forma autodidacta, componía melodías sencillas y sentía de manera intuitiva la estructura de la armonía. Se conservan partituras de sus composiciones juveniles, entre ellas una fantasía para piano de una madurez formal sorprendente para un adolescente. El propio Nietzsche diría más tarde que la música no era para él un pasatiempo, sino una forma de oración, un modo de ser en el mundo. En 1850, la familia se trasladó a Naumburgo, donde Francisca esperaba encontrar una situación más estable. Friedrich ingresó en la escuela local y no tardó en destacar por su diligencia, su seriedad y una erudición inusual para su edad. Se ganó el apodo de "el pequeño profesor". Evitaba los juegos ruidosos, rehuía las disputas y prefería los paseos solitarios a la compañía bulliciosa. Sin embargo, también forjó amistades, especialmente una muy estrecha con Gustav Krug, con quien editaba una revista manuscrita, debatía sobre autores de la Grecia clásica y escribía poesía. Ya en esa época se manifestaba en Nietzsche una inclinación hacia la contemplación solitaria y concentrada, un profundo interés por el mundo antiguo y un creciente distanciamiento de la trivialidad cotidiana. A los 14 años, Nietzsche ingresó en la Schulpforta, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Prusia, fundada en el siglo XVI. Se caracterizaba por una disciplina casi monástica, un rigor académico implacable y una profunda inmersión en la educación clásica. Allí, Nietzsche se sumergió por completo en el estudio de las lenguas antiguas, la filosofía y la literatura. Su dominio del griego y el latín era tan extraordinario que leía a Homero en su lengua original sin dificultad, componía poemas en griego clásico y traducía a poetas alemanes al latín. En una ocasión, dedicó un ensayo completo a la cuestión de la tragedia en Sófocles, preguntándose por qué la grandeza nace del sufrimiento. Fue entre esos muros donde comenzó a escribir sus diarios. No simples crónicas de sus días, sino verdaderos cuadernos de pensamientos, aforismos y observaciones. En uno de ellos anotó: algunos pensamientos llegan en la noche y temen la luz. Otros, en cambio, solo nacen con el alba. Esta tendencia al pensamiento aforístico, a la brevedad cargada de subtexto, se convertiría en un rasgo distintivo de sus obras de madurez. En esa época, su interés por las figuras de la antigüedad trascendía los modelos abstractos, las veía como personalidades vivas, con sus tragedias, sus dudas y su audacia. A pesar del reconocimiento de sus profesores, que lo consideraban uno de sus mejores alumnos, Nietzsche se sentía aislado del mundo en Forta. El rígido horario, las restricciones en el contacto con el exterior y la atmósfera religiosa intensificaban su dualidad interna. Aunque seguía cumpliendo con los ritos religiosos, se formulaba preguntas para las que no encontraba respuesta en la Biblia. Leía a Schopenhauer, a Goethe y sentía una admiración especial por Hölderlin, el poeta de la soledad y la locura. Gradualmente, maduraba en él la necesidad de trascender el sistema establecido, primero tímidamente, en forma de dudas y cuestionamientos, y luego de manera cada vez más definida. La soledad dejó de ser una carencia para convertirse en una elección, una parte esencial de su paisaje interior. Paseaba durante horas por las alamedas reflexionando sobre la naturaleza de la tragedia, anotaba frases en los márgenes de los libros y tocaba el piano en el crepúsculo, intentando expresar aquello que las palabras no podían abarcar. Era considerado un joven extraño, pero nadie dudaba de su genio. Uno de sus maestros escribió en un informe: su mente es afilada y precisa como el bisturí de un cirujano, pero en él habita también una sensibilidad poética, rara para una edad tan temprana. Así concluyó la infancia de Friedrich Nietzsche. Una infancia bajo la sombra de la iglesia, marcada por la pérdida, en un mundo donde la música y los textos antiguos se convirtieron en herramientas para el autoconocimiento. Le esperaban Leipzig y Basilea, la cátedra y Wagner. Pero antes de que todo eso comenzara, ya había dado el paso más importante.
Había elegido la soledad como camino y el pensamiento como forma de vida. De Leipzig a Basilea. El catedrático que lo cambiaría todo tras completar su formación en los austeros muros de Chulforta, Friedrich Nietzsche se matriculó en la Universidad de Leipzig, decidido a consagrarse a la filología clásica, una disciplina que aunaba su amor por las lenguas, la cultura antigua y el pensamiento sistemático. Leipzig fue para él una revelación. Vibrante, musical, universitaria, la ciudad se le presentó como un espacio donde podía respirar más hondo y soñar con mayor audacia que nunca. Un papel crucial en este periodo lo desempeñó el profesor Friedrich Ritzel, uno de los filólogos más eminentes de Alemania, conocido por su exigencia y su perspicacia. Ritzel reconoció de inmediato el talento excepcional de Nietzsche, a quien llegó a calificar de fenómeno, y no dudó en afirmar públicamente que se encontraba ante un futuro erudito capaz de renovar la concepción misma de la filología. Cuando Ritzel se trasladó a Bonn, convenció a Nietzsche para que lo acompañara temporalmente, pero la atracción de Leipzig era más fuerte. La atmósfera, el entorno y, sobre todo, los descubrimientos intelectuales lo llamaban de vuelta. Fue en esos años cuando Nietzsche entró en contacto por primera vez con la filosofía de Arthur Schopenhauer. En una librería de segunda mano de Leipzig, encontró un ejemplar de El mundo como voluntad y representación. Al hojearlo, sintió, según sus propias palabras, que se estaba leyendo a sí mismo. Schopenhauer se convirtió para él en lo que antes había sido su padre. Una autoridad interna, un guía espiritual cuya filosofía, sombría pero honesta, sobre la voluntad, el sufrimiento y la naturaleza trágica del mundo, no le provocaba terror, sino una sensación de liberación. Más tarde escribiría que había encontrado a un filósofo que hablaba de las cosas sin esconderse detrás de un sistema. Paralelamente, la música irrumpía con fuerza creciente en la vida de Nietzsche. Asistía a conciertos, se interesaba por las nuevas corrientes, leía artículos sobre Beethoven, Schumann y Liszt, y veía en la música no un mero entretenimiento, sino la expresión de una verdad profunda. Esta sintonía interior lo condujo a un encuentro decisivo con el hombre que, durante años, sería su centro de gravedad e inspiración. En 1868, a través de un conocido, conoció a Richard Wagner. El compositor vivía por entonces exiliado en una casa a orillas del lago de los Cuatro Cantones y trabajaba activamente en la realización de su gran proyecto, el Teatro de Bayreuth. Wagner sintió de inmediato que Nietzsche era un aliado, un joven culto, sincero, polémico y capaz de pensar más allá de los manuales. Entre ellos se estableció rápidamente una conexión profunda, tanto filosófica como emocional. Nietzsche comenzó a frecuentar la casa de Wagner, conoció a su esposa Cosima, observó los ensayos, escuchó interpretaciones privadas de fragmentos de óperas y debatió sobre el mito, la tragedia, Alemania y Schopenhauer. Estaba fascinado no solo por la música, sino también por la magnitud de la personalidad del compositor. En sus cartas a amigos, se refería a Wagner como el salvador del alma alemana y escribía que, gracias a él, la música recuperaba su antigua y trágica fuerza. En esa misma época, con tan solo 24 años y gracias a la recomendación de Ritzel y a la publicación de varios artículos académicos brillantes, Nietzsche recibió una oferta que dio un vuelco a su vida. Fue nombrado catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Basilea. Le concedieron el puesto incluso sin haber obtenido el doctorado, algo obligatorio en la época. Fue un caso sin precedentes y, sin duda, un presagio de su singularidad. Adquirió rápidamente la nacionalidad suiza y se trasladó a Basilea. Allí fue recibido con una mezcla de reserva y respeto. Comenzó a impartir clases de literatura antigua y desde sus primeras lecciones quedó claro que su interés no se limitaba a la gramática o la etimología. Hablaba de la tragedia griega como un fenómeno vivo, de Dioniso y Apolo no como figuras mitológicas, sino como símbolos de fuerzas psicológicas y culturales.
Sus clases atraían a los estudiantes y suscitaban debates. Al mismo tiempo, enseñaba en el Instituto de Basilea, escribía artículos y se sumergía en el ambiente intelectual suizo. En Basilea conoció a Jacob Burckhardt, el eminente historiador del arte, autor de la cultura del Renacimiento en Italia. Su relación se convirtió en un pilar para Nietzsche. Burckhardt, mayor y más comedido, respetaba a Nietzsche, aunque no compartía su entusiasmo por Wagner. Sus diálogos sobre la cultura, el tiempo y el ser humano ampliaron los horizontes del joven catedrático, añadiendo una perspectiva histórica a sus reflexiones. Sin embargo, el cambio filosófico ya estaba en marcha. Nietzsche escribía cada vez menos sobre textos concretos y más sobre el destino de la cultura. Sentía que la filología por sí sola era insuficiente. No quería simplemente investigar las formas del lenguaje, anhelaba comprender el origen de las formas del sufrimiento, del arte, de la fuerza. Estos pensamientos lo llevaron a crear su primer gran libro. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. La obra fue una bomba intelectual. En ella, Nietzsche sostenía que la tragedia griega nació de la lucha entre dos principios. El apolíneo, el mundo de la claridad, la medida y la forma, y el dionisíaco, el mundo del éxtasis, el caos y el impulso musical. Vinculaba esta dualidad con la voluntad schopenhaueriana, con la cultura alemana y con la música de Wagner. Su lenguaje no era el de un académico, sino el de un filósofo inspirado, casi un profeta. Para el círculo de Wagner, el libro era una revelación, para la comunidad académica, una provocación. El filólogo Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, un antiguo compañero, publicó una reseña demoledora en la que acusaba al autor de falta de rigor científico y de especulación filosófica. La crítica fue dolorosa y ampliamente debatida. Muchos de sus colegas en Basilea comenzaron a tratarlo con recelo, pero Nietzsche no se retractó. Estaba convencido de que la cultura no exigía términos polvorientos, sino una palabra viva. Poco a poco, comenzó a distanciarse de la enseñanza. Sus clases se volvían cada vez más filosóficas. Viajaba con más frecuencia, escribía, reflexionaba. Ya por entonces sentía los primeros síntomas de su enfermedad. Fuertes dolores de cabeza, náuseas, problemas de visión. Se volvió cada vez más introvertido, distante de sus colegas y más entregado a sus propias ideas. La relación con Wagner, aunque más profunda, ya mostraba las primeras fisuras, apenas perceptibles. Aún así, en el umbral de la década de 1870, Nietzsche seguía siendo un catedrático, un amigo de Wagner y un pensador en ciernes. No había renegado de su pasado, pero era evidente que el camino que tenía por delante no era el de un erudito, sino el de un solitario, un filósofo al margen de las universidades, del sistema y del reconocimiento. El nacimiento de las ideas. De Aurora a la Gaya Ciencia. Hacia mediados de la década de 1870, Friedrich Nietzsche se encontraba en una encrucijada, asediado por una crisis que era tanto interna como externa. La vida académica había dejado de inspirarle, su salud se deterioraba a pasos agigantados y la relación con Wagner, cuya influencia había sido casi religiosa, se había vuelto tensa y dolorosa. En este estado de demolición de sus antiguos referentes, emprendió el camino hacia un lenguaje filosófico propio, liberado de las ataduras académicas, de los maestros y de la pertenencia a cualquier escuela. Un lenguaje que nacería del dolor, de la duda y de un aislamiento casi físico. La ruptura con Wagner no fue un evento súbito, sino una grieta lenta y profunda que se ensanchaba con cada año que pasaba. Ya en 1876, Nietzsche asistió al primer festival de Bayreuth y observó con inquietud cómo aquel proyecto, que una vez le pareció la celebración del arte en su máxima expresión, se transformaba en un espectáculo ritualizado, cargado de un patetismo nacionalista y una solemnidad casi eclesiástica.
para Nietzsche, que se inclinaba cada vez más hacia la necesidad de una transvaloración de todos los valores, incluidos los cristianos, el retorno de Wagner al simbolismo religioso representaba una claudicación, un retroceso frente a la verdad trágica y una capitulación ante la ilusión del consuelo. Comenzó a sentir un profundo rechazo no solo hacia el público, sino hacia la propia figura de Wagner, que cada vez se parecía menos a un rebelde y más al profeta de una nueva fe colectiva. Tras el festival, se distanció definitivamente del círculo wagneriano. La correspondencia entre ambos se fue enfriando hasta que, 2 años después, con la publicación de Humano, demasiado humano, Nietzsche puso un punto final a esa relación. Dedicó el libro a la memoria de Voltaire, no a Wagner, y en él propuso un estilo radicalmente nuevo. En lugar de las generalizaciones trágicas de antaño, ofrecía fragmentos breves, fríos y analíticos. La inspiración había cedido paso a la ironía, la distancia y el escepticismo. El libro, publicado en 3 partes, marcó un antes y un después no solo en su filosofía, sino en su vida personal. Muchos de sus lectores no reconocieron en su autor al Nietzsche de antes, vieron a un hombre que había repudiado a sus ídolos para emprender un camino guiado por la razón, no por el sentimiento. En este periodo, abandonó definitivamente su cátedra en la Universidad de Basilea. Alegando un grave estado de salud, migrañas interminables, vómitos, deterioro de la visión, se retiró con una modesta pensión. A los 34 años, se encontró fuera de la universidad, sin un entorno profesional, sin una posición social estable. Se convirtió en aquello que él mismo más tarde llamaría un eremita del pensamiento. Su vida se transformó en una sucesión de estancias breves y errantes. Vivía en pensiones humildes, trasladándose de Sils Maria a Niza, de allí a Turín y de nuevo a Sils Maria. Buscaba un clima donde los ataques fueran menos severos, el sol más tolerable y el silencio más profundo. Escribía por las mañanas, descansaba y luego paseaba en soledad, releyendo a los griegos, especialmente a Heráclito. En raras ocasiones conversaba con los dueños de las pensiones y aún más raramente con amigos por correspondencia. Se autodenominaba el hombre más independiente de Europa y, al mismo tiempo, era un enfermo solitario sin domicilio fijo. Fue en el crisol de este sufrimiento físico y aislamiento social donde comenzó una nueva etapa de su obra creativa. Después de Humano, demasiado humano, escribió Aurora y la primera edición de la Gaia Ciencia, dando forma a una filosofía en la que ya no había lugar para Wagner, ni para Schopenhauer, ni para la antigua esperanza en el arte como salvación. Su pensamiento se vuelve aún más aforístico, preciso, desnudo. Renuncia a cualquier pretensión de sistema. Cada juicio es como un cristal aislado, brillante bajo el sol, pero frío al tacto. Aurora fue un libro de liberación. De la moral, de la metafísica, de la piedad, de la compasión como ideal. Escribió: la moral no es más que la biografía del cuerpo. Emprende un asalto frontal contra la ética cristiana, la idea del pecado y el altruismo como una forma de dominación. Y lo hace no como un teórico, sino como un hombre que siente en su propia carne la ruptura entre la moral heredada y la vida auténtica. A principios de los años 80, en Génova, conoció a una joven llamada Loandrea Salomé, hija de un general ruso y una culta alemana. Inteligente, con profundos intereses filosóficos y una fina intuición, no tardó en cautivar a Nietzsche. Él, admirado por su mente, le propuso matrimonio en 2 ocasiones, y en ambas fue rechazado. Soñaba con crear junto a ella una alianza intelectual, una suerte de trinidad de pensadores que los incluiría a ambos y a su amigo Paul Rée. Durante un tiempo, los 3 viajaron juntos, pero el proyecto se vino abajo. Celos, malentendidos y un dolor profundo hicieron añicos el proyecto. Nietzsche sufrió enormemente la ruptura y puso fin a su amistad con Rée. Más tarde anotaría en sus borradores: he envejecido 10 años en un solo mes.
Y, sin embargo, fue precisamente en ese abismo emocional donde completó la obra que él mismo consideraba una de sus cumbres. En la Gaia Ciencia resuena ya un tono completamente distinto. Es una filosofía sin el amparo de Dios, sin fundamentos en lo trascendente, pero también desprovista de pesimismo. Propone mirar al abismo y no tener miedo. El libro está lleno de ironía y determinación. Es allí donde aparece la célebre escena de la muerte de Dios. La parábola del loco que, con una linterna, irrumpe en la plaza del mercado buscando a Dios a plena luz del día. La gente se ríe, pero él grita: nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. No es una acusación, sino un diagnóstico. El ser humano ya no puede creer en verdades absolutas. Ha llegado el momento de aprender a vivir sin ellas. En la segunda edición de la Gaia Ciencia aparece otra idea fundamental: el eterno retorno. Nietzsche nos invita a imaginar qué pasaría si un demonio nos dijera que viviremos nuestra vida una y otra vez, exactamente con los mismos detalles. ¿Nos alegraríamos o maldeciríamos ese pensamiento? Se trata de la forma más radical de la pregunta ética. ¿Puedes vivir de tal manera que desearías querer esa misma vida una y otra vez? Y si no es así, significa que no estás viviendo de forma auténtica. Para entonces, la salud de Nietzsche está completamente quebrantada. Su ojo, casi ciego, le duele cada vez más. Apenas puede leer. Las migrañas son constantes. A menudo pasa los días en cama, sin apenas hablar. Y, sin embargo, su estilo se vuelve asombrosamente vivo, fresco, musical. Escribe en la frontera entre el dolor y la inspiración, entre la desesperación y la poesía. Así concluyó el periodo de su forja filosófica, un tiempo que Nietzsche pasó lejos del mundo, en la más absoluta soledad. Fue aquí donde nació su verdadera voz. La voz no ya de un profesor, ni de un moralista, ni de un discípulo, sino la de un hombre que había atravesado la desilusión para encontrar en ella no un final, sino un principio. Así habló Zaratustra. El mito, el profeta y el superhombre en el silencio del valle alpino de Sils Maria, donde los pinos se aferran con dificultad a las laderas y los glaciares reflejan el sol como el espejo de un antiguo mito. A principios de la década de 1880, Friedrich Nietzsche vivió un instante que más tarde describiría como una revelación. Paseaba en soledad junto al lago de Silvaplana cuando el pensamiento lo asaltó como un relámpago. La idea del eterno retorno, la revelación de que toda vida, en cada uno de sus detalles, puede y debe repetirse hasta el infinito. Y era precisamente esta certeza la que le otorgaba su auténtica y terrible seriedad. No la transcribió de inmediato, pero comprendió que esta idea exigía un lenguaje especial. No un sistema, no argumentos, sino una imagen, una parábola, una voz que hablara desde las alturas. Así, durante 2 años, maduró en su interior la figura capaz no solo de transmitir su filosofía, sino de encarnarla. Así nació Zaratustra. Así habló Zaratustra no fue concebido como un tratado filosófico. Su estructura, su entonación y su lenguaje rompían con las formas convencionales de la escritura. Era a la vez una confesión, una profecía y un drama interior desplegado en una sucesión de imágenes poéticas. La primera parte del libro fue escrita a una velocidad febril, en apenas 10 días, en la costa italiana. Nietzsche vivía entonces en un profundo aislamiento, lidiando con el dolor de la ruptura con Lu, y sentía que su filosofía desbordaba los límites del análisis habitual. Exigía un mito. No fue una elección casual. Zaratustra, como figura histórica, fue el primero en la historia de las religiones en proclamar la dualidad del bien y del mal. Y ahora, milenios después, en el libro de Nietzsche, este mismo Zaratustra debía anunciar la superación de esos conceptos. Era un gesto de retorno al origen para dinamitar el sistema entero desde sus cimientos.
Sin embargo, el Zaratustra de Nietzsche no es el antiguo profeta persa, sino una figura atemporal que habita en las montañas, alejado de los hombres, pero que ha decidido descender de nuevo para hablarles. No como un maestro, sino como un testigo. El superhombre del que hablan no es el ideal de una raza futura ni una figura política. Es una tarea. Es el ser humano que se crea a sí mismo, que forja sus propios valores y asume la responsabilidad del sentido de su propia existencia. Renuncia a los viejos pilares. Dios, la moral, la tradición. No porque lo niegue todo, sino porque anhela decir sí a la vida con todo su dolor, su repetición y su absurdo. Debe ser más fuerte que la necesidad de consuelo. La imagen central del libro es la de un puente. El hombre es un puente tendido entre el animal y el superhombre. Nietzsche no propone una meta, no dibuja un destino final, propone una transición. Y por eso Zaratustra no es un maestro, ni un legislador, ni un profeta en el sentido tradicional. Es un caminante. Aparece y desaparece, habla y enmudece, llora y ríe. En uno de los episodios más vívidos, se encuentra con un equilibrista que cae desde lo alto sin alcanzar su meta. Zaratustra permanece junto al moribundo, acompañándolo en su último instante. No es una simple escena de misericordia, es una metáfora del peligro que siempre acompaña a la travesía. La composición del libro es única. Zaratustra consta de 4 partes, y cada una refleja una etapa del camino. De la certeza a la duda, de la prédica al silencio. El estilo del texto es casi bíblico, con frases rítmicas, repeticiones e invocaciones. Zaratustra no habla como un pensador, sino como un poeta, como un cantor. Proclama, exhorta, grita. Su discurso es música escrita para el oído interior. Uno de los pasajes clave del libro es de las 3 transformaciones, donde Nietzsche describe el camino del espíritu. Primero se convierte en camello, aquel que soporta la carga de las verdades ajenas. Luego, en león, que desgarra las cadenas y dice no a todo lo establecido. Y finalmente, en niño, capaz de pronunciar su primer sí. Es un camino de renuncia y afirmación, de purificación y creación, no una destrucción por el placer de destruir, sino para alcanzar la libertad de crear. El libro está sembrado de sentencias que resuenan como martillazos. Vuestros dioses son cadáveres que habéis olvidado enterrar. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Amo a quien vive para el conocimiento y que quiere caer por su causa. Pero en estas frases no hay resentimiento, hay pasión, un anhelo de alcanzar lo auténtico. Nietzsche no se burla, sacude, como un mensajero de la antigüedad. Al final de la 4ª parte, el profeta se queda solo. No crea discípulos, no deja testamentos, no funde iglesias. Se retira de nuevo a las montañas, al lugar de donde vino, porque lo que ha dicho no debe ser escuchado por todos, sino solo por aquellos que están preparados. Dice: amo a quien no busca razones para vivir, sino que es él mismo una razón. Cree en los solitarios. Cree que la verdad nace en el silencio, no en la plaza pública. En vida de Nietzsche, así habló Zaratustra apenas fue leído. No se discutió en las cátedras, no se analizó en la prensa. Parecía una obra extraña, demasiado literaria para la filosofía y demasiado filosófica para la literatura. Pero él la consideraba su obra cumbre. Escribió: Zaratustra es la cima. Todo lo que vino antes fue preparación. Todo lo que vendrá después, un comentario. Así concluyó la etapa de su lenguaje profético. A Nietzsche le esperaba un tono muy diferente. Dejará atrás la imagen del profeta para empuñar la voz del analista, la profecía para ofrecer un diagnóstico. Tomará en sus manos un martillo filosófico y golpeará con él los ideales que durante siglos se consideraron intocables. Pero antes, dejará tras de sí este libro extraño y luminoso. Un libro sin respuestas,
pero con una pregunta que exige ser respondida con la vida entera. El martillo de la filosofía. Crítica de la moral, la religión y la verdad tras la fase de Zaratustra, donde la filosofía había adoptado la forma de una prédica poética, Friedrich Nietzsche regresó a un lenguaje distinto. Afilado, abiertamente polémico y despojado de cualquier ilusión de ser comprendido o perdonado. Él mismo denominó a esta nueva etapa la filosofía del martillo, y no se refería a una destrucción por el placer de destruir, sino a un método para auscultar la solidez de los ídolos. Aquellos conceptos que durante siglos habían sido venerados sin cuestionamiento, como la moral, la verdad, la compasión o Dios. El libro que inaugura este giro es Más allá del bien y del mal. Su escritura coincidió con un periodo de agotamiento físico extremo. Nietzsche seguía viviendo solo, pasando los veranos en Sils Maria y los inviernos en las cálidas ciudades italianas, donde el clima le ofrecía un mínimo alivio a sus tortuosas migrañas y a su vista deteriorada. Los editores se negaron a publicar la obra, por lo que tuvo que costearla de su propio bolsillo, con una tirada extremadamente modesta. Corrigió el manuscrito meticulosamente, le añadió el subtítulo Preludio a una filosofía del futuro y dejó claro que ya no tenía intención de convencer ni de persuadir a nadie. En la primera sección, ataca frontalmente la tradición filosófica, argumentando que la mayoría de los filósofos no buscaron tanto la verdad como la defensa de sus propias convicciones y deseos, presentándolos como principios universales. La verdad, escribe Nietzsche, nunca fue objetiva, siempre fue la expresión de una voluntad, de un deseo de ordenar el mundo en beneficio propio. Afirma. Toda gran filosofía ha sido hasta ahora la autobiografía de su autor. Detrás de las teorías abstractas, él escucha el eco de un miedo personal, de una pasión, de un dolor, de una ambición. Y eso es precisamente lo que le interesa. El objetivo central de su crítica es la moral. Nietzsche distingue dos tipos fundamentales: la moral de los señores y la moral de los esclavos. La primera nace de los fuertes, de los seguros de sí mismos, de los creadores. Para ellos, bueno significa fuerza, generosidad, valentía y espontaneidad. La segunda nace de los débiles, de los resentidos, de aquellos que no pueden actuar abiertamente y, por tanto, inventan un mundo en el que la debilidad se convierte en virtud. Así surge la contraposición. La humildad en lugar del orgullo, la compasión en lugar de la fuerza, la recompensa en el más allá en lugar de la dignidad terrenal. Esta moral del resentimiento se convierte en la dominante en la Europa cristiana. Sostiene que el cristianismo invirtió todos los valores. En lugar de la vida, enseña la renuncia. En lugar del orgullo, la sumisión. En lugar de la plenitud del ser, la esperanza en otro mundo mejor. Es más, según Nietzsche, la idea moral de la igualdad, tanto en su forma religiosa como en las versiones seculares del humanismo, emana de esta misma lógica. Devaluar todo lo que es excepcional y fuerte para sustituirlo por normas universales donde cada individuo es considerado igualmente valioso, independientemente de sus capacidades, su carácter o su voluntad. En el libro también aparece una crítica mordaz a filósofos como Kant y Schopenhauer, a quienes Nietzsche había admirado en su juventud. Ahora rechaza sus conceptos de la cosa en sí, la voluntad incondicional o la razón universal. Escribe que la filosofía del futuro debe abandonar las abstracciones, las verdades eternas y los consuelos metafísicos. En su lugar, debe convertirse en psicología, debe estudiar la voluntad, los instintos y el origen de las ideas. Declara: nosotros, los inmorales, hemos venido a decir. La nueva filosofía comienza con la desconfianza hacia la moral. A finales de los 80, Nietzsche publica la obra que él mismo consideró una continuación y profundización de su martillo. La genealogía de la moral. Escrita en forma de 3 tratados interconectados, muestra cómo los valores morales modernos no surgieron de la razón, sino de una historia de lucha, dolor, miedo y poder.
En el primer tratado, contrapone dos tipos de valoración. La aristocrática, donde bueno significa nobleza, fuerza y seguridad, y la sacerdotal, donde bueno se asocia con el sufrimiento, la humildad y la sumisión. Demuestra cómo estos dos sistemas entraron en conflicto y cómo la moral de los débiles triunfó mediante una manipulación espiritual basada en la culpa y el miedo. Fue la moral sacerdotal, según Nietzsche, la que inventó el concepto del mal como agresión consciente y, con ello, enseñó a la humanidad a sentir vergüenza de su propia fuerza y alegría. En el segundo tratado, investiga el origen de la culpa y la conciencia. Escribe que, en sus inicios, el deber estaba ligado a las obligaciones de una deuda. Yo debo significaba una deuda material que podía ser saldada, incluso a través del dolor. Gradualmente, este modelo se trasladó a la esfera espiritual. El dolor se interiorizó, la deuda se volvió moral y la conciencia pasó a ser no la voz de Dios, sino el recuerdo que el cuerpo tiene del castigo. Por primera vez, la filosofía muestra que la conciencia puede ser una forma de violencia convertida en un mecanismo de autocontrol. En el tercer tratado, Nietzsche aborda el ideal ascético. La aspiración a la abnegación, a la supresión de los deseos, a la negación del mundo. Analiza cómo este ideal se extendió no solo entre figuras religiosas, sino también entre científicos, artistas y filósofos. Escribe: el ideal ascético es una voluntad de la nada, un intento de afirmar el valor del sufrimiento allí donde ya no queda fe en el sentido de la vida. No niega el sufrimiento, pero protesta contra el hecho de que el sufrimiento se convierta en un fin en sí mismo. A lo largo de toda la obra, conduce al lector a la pregunta fundamental: ¿y si todo aquello en lo que hemos creído no surgió de la luz de la razón, sino de la oscuridad de la necesidad, del miedo y de la voluntad de poder? ¿Y si lo bueno es simplemente aquello que resultó ventajoso para los débiles, y la verdad, aquello que durante mucho tiempo no fue puesto en duda? Si es así, la tarea de la filosofía no es construir nuevos templos, sino revisar cada ladrillo del viejo edificio. La crítica de Nietzsche no se dirige solo a la religión y la moral, sino también al concepto de verdad como algo absoluto. Escribe que la filosofía debe renunciar a la fe en un conocimiento objetivo. La verdad, en su opinión, es una perspectiva imaginaria detrás de la cual se esconde una fuerza, una estructura de poder. No incita a la mentira, pero afirma: la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se crea. Y si esto es así, la libertad de pensamiento no es el camino hacia el conocimiento, sino la capacidad de inventar valores de nuevo, sin recurrir a Dios, a la naturaleza o a un contrato social. Así concluyó el periodo de la filosofía del martillo, el tiempo en que Nietzsche no se limitó a hacer preguntas, sino que arrancó las máscaras. Después de esto, solo le quedarían unos pocos meses antes del colapso. Pero, por el momento, su pensamiento aún resuena con claridad, su escritura es firme y todavía es capaz de mirar al abismo sin apartar la vista. El colapso y la locura. Los últimos años y el silencio de la razón. A finales de la década de 1880, Friedrich Nietzsche residía en Turín, en el tercer piso de un edificio en la vía Carlo Alberto, 6. Sus días transcurrían con una calma metódica. Paseos matutinos por las calles, un café con leche en el local más cercano, correspondencia, lectura y horas de trabajo febril sobre sus manuscritos. En aquella ciudad, llena de música, teatros y vida universitaria, se sentía, extrañamente, sereno. Turín le parecía la ciudad más refinada de Europa. Sin embargo, su presencia era casi imperceptible. Vestía con modestia, apenas cruzaba palabra con los transeúntes y mantenía siempre una discreta distancia. Era un hombre silencioso, con bastón y sombrero, a quien nadie reconocía. Y, sin embargo, en su interior se estaba gestando algo irreversible. En un solo año, completó varias obras. El crepúsculo de los ídolos, el anticristo, Ecce Homo y el caso Wagner.
Escribía con una velocidad y una certeza asombrosas, como si se apresurara a volcar todo lo que había acumulado. En estos textos, su estilo se vuelve a la vez lúcido y audaz, el lenguaje preciso, cortante, aforístico. Ya no pide, no persuade, no amonesta. Afirma, nombra y destruye. Especialmente en Exe Homo, un libro que subtituló con capítulos como ¿Por qué soy tan sabio? O ¿Por qué escribo tan buenos libros?, resuena no ya la ironía, sino un desafío tenso. Como si fuera la última voluntad de un pensador que ya se ha desprendido del mundo. En esa misma época, comenzó a escribir y enviar cartas extrañas. Primero a sus amigos, luego a estadistas, músicos y líderes religiosos. Las firmaba con nombres como el crucificado, Dioniso o el emperador del mundo, y se dirigía indistintamente al Papa o al Kaiser. Estas misivas, que más tarde se conocerían como las cartas de la locura, eran el testimonio de que su estado mental había cambiado de forma drástica e irreversible. En la Piazza Carlo Alberto de Turín, Nietzsche presenció una escena que ha pasado a la leyenda. Un cochero golpeaba con crueldad a un caballo que se negaba a moverse. Nietzsche, según contaron los testigos, se abalanzó de repente, abrazó el cuello del animal entre sollozos y se desplomó sobre el pavimento. No fue necesariamente el momento exacto del colapso, pero fue tras este episodio cuando dejó de salir de casa, su comportamiento se volvió errático, perdió la conexión con la realidad, cantaba a veces en la calle. Repartía dinero y escribía notas incomprensibles. Su amigo, alarmado por las cartas, llegó desde Basilea y encontró al filósofo en un estado desolador. Nietzsche fue trasladado primero a una clínica en Basilea y luego a la sección psiquiátrica de un hospital en Jena. Allí se le diagnosticó lo que en la época era un mal común. Parálisis progresiva, una forma tardía de neurosífilis. La enfermedad se consideraba incurable y apenas existía tratamiento. Los investigadores modernos debaten el diagnóstico. Algunos lo consideran correcto, mientras que otros se inclinan por un trastorno bipolar o un síndrome esquizofreniforme. Pero, más allá de la fórmula clínica, una cosa es clara. Nietzsche dejó de ser aquel que escribe, piensa y polemiza. En otoño de 1890, su madre, Francisca, lo sacó de la clínica y se lo llevó a su casa en Naumburgo. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una sucesión de días monótonos. Ya no leía, no escribía, apenas hablaba. A veces tocaba unos acordes en el piano, a veces reía en silencio y en soledad, a veces miraba por la ventana durante horas, con la vista perdida. En ocasiones reconocía a su madre, en otras, no. Podía pronunciar de repente una cita familiar de Goethe o de sí mismo, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. En 1897, Francisca murió, y su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, con quien el filósofo nunca se había llevado bien, se hizo cargo de él. Fue ella quien convirtió el nombre de Nietzsche en un símbolo y la casa donde él consumía sus últimos días en un centro de peregrinación. En Weimar, organizó el llamado Archivo Nietzsche, donde reunió todos sus manuscritos publicados e inéditos, cartas y borradores. Hasta allí acudían admiradores, investigadores, nacionalistas, artistas y políticos. Algunos querían ver al profeta en vida, pero Nietzsche ya no era ni profeta ni filósofo. Simplemente se sentaba en un sillón, en la penumbra, como una vasija vacía de la que la palabra se había retirado. Su estado no mejoró. En sus últimos años apenas se movía, sufría ataques de fiebre y casi no reaccionaba cuando le hablaban. Nadie podía saber qué ocurría en su interior. El 25 de agosto de 1900, a la edad de 55 años, Nietzsche murió mientras dormía a causa de un derrame cerebral. Su cuerpo fue trasladado a Aachen, el lugar donde había nacido y donde estaba enterrado su padre. Sobre la tumba, una simple lápida. Ni estatuas, ni columnas. Solo un nombre, unas fechas y una cruz.
Así terminó la vida del hombre que intentó ir más allá del hombre. Quiso trascender la moral, la verdad, la religión y el arte, y en algún momento se trascendió incluso a sí mismo. Los últimos 11 años de su vida los vivió fuera de la palabra, fuera del pensamiento, fuera de la forma. Como si el propio destino hubiera decidido poner a prueba su filosofía hasta el final, despojándolo de aquello que él mismo era. La razón. El legado de Nietzsche. ¿Quién lo leyó, lo entendió? Tras la muerte de Friedrich Nietzsche, su nombre se sumió durante un tiempo en una relativa oscuridad. Sus libros seguían reeditándose y se publicaban artículos sobre él en círculos académicos, pero era percibido como una figura marginal, demasiado original en su pensamiento, demasiado fragmentario y demasiado individualista para pertenecer a escuela alguna. Sin embargo, ya a principios del siglo XX, comenzó a tejerse una mitología en torno a su nombre, en gran medida construida y dirigida por su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche. Tras regresar a Alemania después de un intento fallido de crear una colonia nacionalista en Paraguay, Elisabeth se consagró a la tarea de popularizar y reconfigurar editorialmente el legado de su hermano. En Weimar fundó el Archivo Nietzsche, una institución semicientífica donde se conservaban y publicaban sus manuscritos. Sin embargo, su papel no se limitó a la conservación. Intervino activamente en los textos, seleccionando y editando fragmentos para construir una imagen de Nietzsche coherente e ideológicamente conveniente. Fue en este archivo, gracias a los esfuerzos de Elisabeth y sus colaboradores, donde se compiló y publicó el libro La voluntad de poder, una colección de notas inéditas del filósofo. Aunque el propio Nietzsche nunca concluyó esa obra e incluso se había manifestado en contra de los intentos de sistematizar sus pensamientos en una doctrina unificada, La voluntad de poder fue presentada como su obra definitiva. En ella se daba especial énfasis a los motivos de la fuerza, la lucha y la jerarquía, temas que a principios del siglo XX resonaban con el espíritu nacionalista de la época. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, Nietzsche se encontró en el centro de una campaña ideológica. Elisabeth, ya anciana pero aún activa, apoyó públicamente a Hitler. En 1934, este visitó personalmente el archivo Nietzsche, dejando una dedicatoria en el libro de honor en la que expresaba su gratitud al filósofo como un gran pensador del espíritu alemán. Los textos de Nietzsche comenzaron a ser utilizados con fines propagandísticos. Sus ideas se interpretaron como precursoras de la filosofía nacionalsocialista y su nombre apareció en los programas educativos y en las academias militares del Tercer Reich. Sin embargo, se trataba de una burda distorsión. En realidad, Friedrich Nietzsche había criticado duramente el nacionalismo alemán, ridiculizado el antisemitismo y rechazado cualquier forma de sumisión colectiva. Escribió que el Estado es el más frío de todos los monstruos fríos y se consideraba a sí mismo un buen europeo antes que un alemán. Se refería al nacionalismo como una manifestación del instinto de rebaño, y su oposición a la moral cristiana no se basaba en una llamada a la crueldad, sino en la liberación del espíritu individual del dogmatismo y el miedo. En sus cartas, criticó ferozmente a Richard Wagner por su coqueteo con los antisemitas y en sus borradores habló de la necesidad de crear un nuevo tipo de ser humano, libre de cualquier atadura biológica o étnica. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los horrores de la ideología nazi se hicieron evidentes, la figura de Nietzsche quedó bajo sospecha. Durante mucho tiempo, su filosofía fue evitada, y en la Alemania de la posguerra su nombre se asociaba no tanto con una profunda labor intelectual como con las perversiones políticas. No fue hasta la década de 1960 cuando comenzó una rehabilitación a gran escala de Nietzsche como filósofo. Filólogos, filósofos y psicoanalistas alemanes y franceses empezaron a volver a los textos originales, a las cartas, a los primeros libros, a los fragmentos que habían sido distorsionados o directamente excluidos de las ediciones publicadas en vida y póstumamente. A partir de ese momento,
comenzó una nueva lectura de Nietzsche. Su estilo aforístico, la profundidad de su análisis de las motivaciones humanas y su rechazo a los sistemas cerrados resultaron enormemente atractivos para toda una generación de intelectuales. Albert Camus vio en él a un precursor del existencialismo y de la filosofía del absurdo. En el mito de Sísifo, describe a Zaratustra como la figura que nos llama a decir sí a la vida, incluso en su manifestación más trágica y sin sentido. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers. Cada uno de ellos se acercó a los textos de Nietzsche como a una cantera filosófica que permitía mirar de un modo nuevo la libertad, la responsabilidad y la elección. Sigmund Freud, aunque afirmó haber evitado conscientemente leer a Nietzsche para preservar la originalidad de sus propias ideas, reconoció en él a un pensador que había anticipado intuitivamente los postulados clave del psicoanálisis. Freud escribió que la profundidad de la autoobservación de Nietzsche era asombrosa. Sus discípulos, entre ellos Carl Gustav Jung, fueron más allá, interpretando la figura de Nietzsche como arquetípica, una síntesis del instinto y el espíritu, de lo inconsciente y lo supraconsciente. En la literatura, su presencia se volvió casi omnipresente. Thomas Mann, en Dr. Faustus, creó un personaje inspirado en gran medida en la lógica nietzscheana de la autodestrucción en nombre de un conocimiento superior. En la filosofía rusa de principios del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, la figura de Nietzsche trascendió los límites de la academia. Se le lee no como un sistema, sino como un desafío. Se ha convertido en una fuente de citas y aforismos, en tema de seminarios filosóficos, en inspiración para músicos, artistas y cineastas. Se ha erigido en una suerte de símbolo de la audacia intelectual extrema, el hombre que renunció a las garantías morales, a los consuelos religiosos y al compromiso político en aras de una búsqueda honesta y agónica de la verdad sobre el ser humano. Hoy, Nietzsche no es simplemente un filósofo. Es un espejo en el que todo aquel que se acerca a sus libros se ve obligado a mirarse con inquietud. No se le puede leer en colectivo, no se le puede usar como estandarte, no se le puede reducir a una tesis. No habla de cómo el mundo está hecho de una u otra manera, sino de que tenemos la obligación de repensarlo todo de nuevo. No exige el asentimiento, sino la coautoría. Y es precisamente en esto donde, más de un siglo después de su muerte, permanece vivo. No en los monumentos ni en las clases magistrales, sino en el diálogo interior de todo aquel que se atreve a pensar. ¿Y si todo fuera de otro modo?